Buen día, mis hermanos. Es un placer una vez más estar con ustedes aquí compartiendo la escuela dominical. En esta ocasión vamos a estudiar el número 8, la clase número 8. Y les invito a hacer una oración, si pueden acompañarme. Te doy muchas gracias, Señor, en este momento por permitirnos estudiar tu palabra. Gracias por los medios, Señor, por la libertad. Que sea de grande bendición para cada uno de los oyentes, Señor, y para mi vida. En nuestra oración, Señor, que podamos atesorar, ponerla por práctica, mi Dios Padre. Que aprendamos bastante, Señor. Gracias por el ambiente tan hermoso, mi Dios, y tu presencia, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús, Señor. Oramos. Amén. Bueno, mis hermanos, seguimos con el tema del trimestre, el propósito divino para la familia, y es el estudio número 8, como ya les había dicho. El título es Factores para la unidad de la familia. Y el pensamiento central para que una familia permanezca unida se necesitan la comunicación, el amor y el perdón. Y tenemos nuestro texto brillante, el texto que sobresale, el texto áureo, como lo llama el expositor. Se encuentra en Marcos capítulo 3, versículo 25. Dice: y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Amén. Y como siempre tenemos tres objetivos. Los objetivos de esta clase es el primero, aprender nuevas tácticas para conservar la unidad de la familia. El número 2 es adoptar una actitud de comprensión y tolerancia hacia la familia. El tercero y último es tomar la iniciativa para mejorar sus relaciones personales. Y la base bíblica, vamos a ver diferentes libros. Vamos a ver Proverbios capítulo 15 versículos 1 y 2. También vamos a ver Mateo, capítulo 18, versículos 15, 16, 21 y 22. Marcos, capítulo 3, 24 al 25. Juan, capítulo 15, versículos 12, 14 y 17. Y por último, Efesios, capítulo 4, 2 y 3. Hay algunos versículos más que vamos a tocar en cada uno de los incisos. Voy a dar una repasadita rápidamente por la que es la base bíblica para tener una mejor comprensión. ¿Amén? La blanda respuesta quita la ira. Estoy leyendo Proverbios capítulo 15 versículo 1. La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. El versículo 2 es: la lengua de los sabios adornará la sabiduría, mas la boca de los necios hablará sandeces. En Marcos 3:24, si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Si una casa está dividida contra sí mismo, tal casa no puede permanecer. Mateo 2:18, 15 ahora. Por tanto, si tu hermano pega contra ti, ve y repréndelo estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de los dos o tres testigos conste toda palabra. Versículo 21 dice: entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Y ahora vamos a Juan capítulo 15, versículo 14. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Versículo 17, esto os mando, que os améis unos a otros. Amén. Y por último, Efesios 4:3, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Amén. Bueno, esta clase nos va a ayudar mucho con uno de los temas más importantes en el aprendizaje del cristiano, que es la unidad de la familia. Y es tan importante tanto para la iglesia como lo es para el resto del mundo. Una familia fuerte no solo se conserva con capacidad para el sostenimiento de sus dependientes, sino también produce buenos ciudadanos también, y miembros de la comunidad cristiana también bien formados. Por otro lado, la falta de unidad en la familia cristiana conduce a la desintegración de esta y a la desorientación también de sus integrantes. Entonces, la familia pues es una unidad compuesta, o sea, algo que se forma, es una unidad porque se constituye en una entidad única y privada. Es una unidad compuesta porque en ella hay elementos que provienen de 2 o 4, 8 o más, ¿verdad? Entonces, según se va retrocediendo sobre sus canales o raíces
en el pasado, amén, de la familia. Entonces, de ahí que cada uno de sus integrantes, pues, posea rasgos y características distintas de las de los demás. Entonces, un buen conocimiento hecho a nivel psicológico de la historia de ambas líneas genealógicas de la familia, amén, del papá o la mamá, podría ayudar a los que la integran, pues a entenderse mejor, amén, porque habría más comprensión sobre todo. Entonces, todo esto es con el fin de fortalecer la fe de ambos y mejorar, pues, la unidad de la familia. Por otro lado, el hecho de compartir historias familiares nos ayuda a muchísimo a evaluar las acciones de otras personas y a darle significado al pasado. Cuando se enfrentan desafíos, entonces podemos obtener fortaleza de las historias de parientes que también lucharon con dificultades, que también lucharon con obstáculos similares y los cuales al final pues lograron superar también. Entonces, en esta lección han sido seleccionados pasajes de la Biblia para señalar algunos factores que podrían contribuir a la comprensión, a la armonía entre los miembros de la familia. Hay que reconocer que no hay dos personas idénticas en el mundo. Cada individuo es distinto de los demás y hay que ver las cosas como Él las ve, para que Él las vea como nosotros las vemos. ¿Okay? Entonces, si no hay ese intercambio, las relaciones de la familia pues pueden ser tan tensas que pueden romperse en un momento de trance o de fricción. Entonces, este estudio puede ayudar a fomentar esos vínculos de unidad, tales como la humildad, la tolerancia, la comunicación, la sinceridad, el perdón y el amor. Amén. Estos no son todos los factores necesarios, pero son básicos para el fomento de la unidad, amén, en la familia. Entonces, antes de empezar a estudiar nuestro primer punto, quiero reiterar que este estudio está hecho para ayudar a la unidad de una familia cristiana, ¿okay? Donde el núcleo o el fundamento del hogar es Jesucristo. Aún así, después de esta aclaración, sabemos que la unidad es beneficiosa aún para aquellos que se unen para hacer mal. Amén, pero repito, nada de este estudio aplica a ninguna unidad, tanto de familia o de amigos, para ir en contra de los estándares divinos de Dios. Amén. Muy bien, vamos a empezar nuestro primer punto. Vamos a ver unos puntos que solamente un punto basado en uno o dos versículos y otros tienen algunos incisos. El primer punto se encuentra en Marcos 3:24, que ya lo vimos, importancia de la unidad. Dice, si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Voy a leer el 25, y si una casa está dividida contra sí mismo, tal casa no puede permanecer. Okay, entonces, debemos recordar que cuando Jesús hizo estas declaraciones, estaba entre cuatro grupos. ¿Okay? Uno de esos grupos era la gente, amén, esa era la gente que se agolpaba y llenó la casa del Señor en Capernaum para que Él tocara a los enfermos y los sanara. Entonces, acababa de sanar ahí a un montón de enfermos, un ciego, un mudo, de la mano seca. Bueno, hizo tantas maravillas que dice que la gente ni siquiera lo dejaba comer. Amén. Este era un grupo, otro grupo eran los 12 que estaban siempre con Jesús. Había un tercer grupo también, y es el que aparece en el versículo 21, dice los suyos. ¿Qué dice los suyos? Quizás sus familiares y amigos, 31 al 35, que habían venido, dice, para aprenderle, porque decían, está fuera de sí. Este es el tercer grupo. Entonces hay que reconocer que sus hermanos no creían en él. Amén. Y que quizás también temieran por su salud y querían llevárselo a casa y quitarlo de ese alboroto en el que se encontraba. ¿Okay? Y en el cuarto grupo vemos a los fariseos o escribas, que los procedentes de Jerusalén, los cuales lo acusaban de estar echando fuera demonios y decían que lo hacía con la ayuda de Belcebú, de Satanás. Entonces, en ese momento Jesús advirtió a sus enemigos que el diablo jamás
echa fuera los demonios de un individuo. Eso sería igual que a decir que el reino de Satanás estaba dividido contra sí mismo. Entonces, antes de reprenderlos, ¿qué hizo habló él sobre el pecado imperdonable, amén, en el versículo 29. Él explicó en el 24 que si un reino está dividido contra sí mismo, dice que tal reino no puede permanecer. Y en el versículo 25 usa el mismo argumento con relación a una casa. Como lo leímos, entonces de aquí es que tomamos esta declaración del Señor y la usamos para hablar de la necesidad de que una familia esté unida para que pueda permanecer. Amén. Entonces, como todos sabemos, las discrepancias y divisiones entre los integrantes de una familia pueden dar lugar al ataque del enemigo. Hay un cuento que narra lo que pasó con unos bueyes y un león que ilustra el peligro de no estar unidos. Dice que 4 bueyes estaban pastando en un campo. Un león hambriento los empezó a perseguir sin éxito porque juntos arremetían contra él. Entonces usó la táctica de ponerse en medio de ellos para separarlos. Entonces con astucia logró que uno de los bueyes se quedara solo. Entonces se lanzó sobre él y lo devoró. Entonces el diablo usa muchas tácticas para que los miembros de la familia se disgusten y vivan siempre en choques hogareños, que de lograr de meter cábula, en veces con uno que logre y empieza a desbaratar, amén. Hay un dicho muy sonado que dice, juntos somos más fuertes, amén. Esta es una familia unida en la fe, amén. Entonces así es como el enemigo se mete y ataca, y la verdad lo hace uno por uno. Y lo que logra con esto es destruir la familia. Por eso Jesús tenía mucha razón al decir que si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Amén. Muy bien. El punto número 2 es cómo conservar la unidad. Y quiero que veamos el primer inciso. El inciso A es con humildad y mansedumbre. ¿Cómo conservar la unidad? Es con humildad y mansedumbre. Vamos a ver Efesios versículo 2 del capítulo 4. Dice, con toda humildad y mansedumbre, soportados con paciencia los unos a los otros en amor. Entonces, la epístola a los Efesios fue escrita por el apóstol Pablo, amén, por el año 64 después de Cristo, mientras él estaba en Roma por primera vez en prisión. Uno de los objetivos de esta carta era dar instrucciones pues, a la iglesia de Éfeso para que se mantuviera unida, para que se mantuviera firme. Entonces, estas mismas enseñanzas pueden aplicarse muy bien a la unidad de la familia, ya que la iglesia está constituida de familias. Amén. Y en la primera parte del versículo 2 se mencionan 2 cualidades indispensables para la unidad de la familia. La primera que leímos es humildad. Amén. Algunos han pensado que ser humilde es una indicación de debilidad o falta de valor. Pero Cristo nos enseña lo contrario cuando dijo, cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Mateo capítulo 18, versículo 4. Y al final de la parábola del fariseo y el publicano dijo, el que se humilla será enaltecido. Esto lo encuentras en Lucas capítulo 18, versículo 14. Así que si hubiera algún padre o madre arrogante, esposo o esposa imponente, hermano o hermana altiva, debemos ser humildes para agradar al Señor y poder mantener la unidad en Él. Amén. Muy bien. La otra cualidad mencionada en el versículo 2 es mansedumbre. Este fruto del Espíritu manifiesta madurez, manifiesta capacidad de entender, amén, y tolerar a los que nos hacen pues las cosas, a los que no hacen las cosas a nuestro modo. Que no olvidemos que Cristo fue, dice su palabra, que fue manso y humilde de corazón, y nosotros los cristianos pues debemos de imitarlo en todo. Amén. Entonces les recuerdo que estamos en el punto cómo podemos conservar la unidad. Otro es soportados con paciencia. Amén. En Efesios 4:3
solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Amén. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Efesios capítulo 4, versículo 3. En el transcurso de la vida hogareña suceden muchas cosas, ¿saben?, que no nos gustan. No siempre está la comida como la queremos, la ropa quizás, o a veces no está tal como la necesitamos. ¿Saben? De repente como que mágicamente se empieza a encoger la ropa, ¿verdad?, y no tenemos explicación. O los niños corren y hacen ruidos innecesarios. Nuestras ideas o instrucciones no siempre son acatadas como quisiéramos. Entonces, estos son momentos en los que uno quisiera vociferar o regañar y hasta amenazar o atacar a los que no hacen lo correcto. Por otro lado, los hijos también se enfadan, amén, y hasta maldicen y desean atacar a los padres. La madre, que casi por lo general es la persona más dulce y comprensiva, llega al punto de querer correr y desaparecer del mundo. Entonces, ese es el momento de echar mano del consejo del apóstol Pablo cuando dijo: soportaos con paciencia, dice, los unos a los otros en amor. Entonces, como se aprecia en la siguiente sección, hay veces, a veces todo lo que se necesita es un poco de paciencia y sabiduría para hablar y comunicarnos en un tono agradable, amén, y pues con el amor de Dios en nuestro corazón. Entonces, recordemos que el camino del mal está a la puerta y los que más peligran son los menos maduros en nuestra familia. Entonces, la agresividad y el abuso de autoridad hogareña han llevado a millones de hijos, hermanos, esposos, esposas a rumbos de perdición y escapes desastrosos. Amén. Es mucho mejor pedir la ayuda del Señor para ser humildes y soportarnos unos a otros. Amén, como el apóstol lo recomienda. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu y en el vínculo de la paz. Amén. Vamos al tercer punto: los efectos de la comunicación. Inciso A, la respuesta agradable. Amén. Los efectos de la comunicación, como primer inciso, es la respuesta agradable. Voy a leer Proverbios capítulo 15, versículos 1 y 2. La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Versículo 2, la lengua de los sabios adornará la sabiduría, mas la boca de los necios hablará sandeces. El mejor remedio para una pregunta altiva es una respuesta pacífica. ¿Amén? Esta es la mejor técnica para desarmar a la persona agresiva. El proverbista debió haber experimentado en carne propia que la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Amén. Entonces, este es un consejo directo de Dios para los esposos, para los hijos y hermanos en el hogar. ¿En cuántos problemas podrían evitarse si siguiéramos esta sabia recomendación? Amén. En Proverbios 26, 20 dice: sin leña se apaga el fuego. Amén. Si no queremos que el asunto se propague más, cortémosla de inmediato. Amén. Pero solo se puede hacer con palabras sensatas y agradables. Amén. En el versículo 2, Salomón asegura que la lengua sabia se adorna con sabiduría, pero la boca de los necios habla sandeces. Sandeces son necedades. Entonces, ¿no les parece a ustedes que la mayoría de las discusiones hogareñas son puras necedades? ¿Cómo pudiéramos hacer para dar más lugar al Espíritu Santo, para que nos dé palabras y respuestas agradables siempre que alguna persona irritada o agresiva nos haga la vida imposible? Pues la respuesta la podemos ver en el siguiente inciso. El B dice la palabra sincera, y voy a leer Mateo 18, 15 al 16 y luego ya les explico. Por tanto, si un hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos, y si te oyere, has ganado a tu hermano. Versículo 16, mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. La frase, si tu hermano peca contra ti, califica esto como un asunto de relaciones personales, o sea, de carácter privado. En ese caso, la divulgación del hecho no trae ningún bien. Lo más recomendable aquí es que la persona ofendida hable con su hermano
que lo ofendió, ya sea un hermano de sangre o un hermano en la fe. Amén. Hay que entender lo que el Señor quiso decir con ve y repréndelo. La palabra griega usada aquí, el exon, no nos lleva a pensar en una actitud sabia de buscar al ofensor, que probablemente esté avergonzado y triste, amén, y hablarle con amor y con sabiduría de Dios para convencerlo de su error. Es probable que él reprenderlo no produzca el mejor resultado, pero por medio de la palabra de Dios y la ayuda del Espíritu Santo, él podrá ver sinceramente, sobre todo pues ser sincero en todo, y lo más probable es que se arrepienta y pida perdón. Amén. Entonces, a pesar de que esta aplicación originalmente el Señor las dio para las relaciones entre los hermanos en la fe, esto muy bien se puede aplicar a las situaciones familiares. Amén. Es aconsejable que aún las ofensas más graves entre esposos o familiares sean tratadas a solas primero. Amén. Si eso falla, pues entonces hay que proceder de acuerdo con las instrucciones del Señor. Pero en incontables ocasiones una plática sincera y franca, saturada de amor y de la mejor intención, basta para acabar con un problema que podría traer mucho mal a la familia. Amén. Entonces debemos usar el mejor criterio para la comunicación familiar y los resultados pueden ser bastante buenos. Amén. El punto número 4 son los resultados del perdón. Voy a leerles Mateo 18, versículos 21 y 22. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Es interesante notar el contexto en que fueron dadas estas enseñanzas del Señor. En Mateo capítulo 16, versículos 13 al 20, tuvo lugar la gran revelación de Pedro sobre quién era el Señor. Entonces, a raíz de esa declaración, Jesús le habló de las llaves del reino de los cielos, amén, y le habló de atar o desatar, amén. Todo esto es con el sentido ministerial del perdón. Y en el 18:18 surge de nuevo el tema, dice: lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Entonces, esto despertó el interés en Pedro y se le acercó para hacerle la pregunta del versículo 21: ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Entonces, para aquellos que veneran, o más bien dicho, adoran a San Pedro, sin duda querrán ver en esto como una responsabilidad del liderazgo de Pedro. Pero es bien claro que estas enseñanzas se dieron a todos los apóstoles por igual, y aún a nosotros los creyentes del día de hoy. Entonces todos sufrimos, ¿verdad?, alguna ofensa de vez en cuando, y todos tenemos la obligación de perdonar. Amén. Eso es lo que dice su palabra en Mateo capítulo 6, versículos 14 al 15. Entonces la pregunta de Pedro era acerca del límite del perdón, y quizás porque los judíos se valían a la regla rabínica que limitaba el perdón a 3 veces, lo cual quizás pues era una aplicación incorrecta de Amós 1:3, donde dice: así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Damasco, y por el cuarto no revocaré su castigo, porque trillaron a Galad con trillos de hierro. En cambio, Pedro quiso ir más allá y extender el límite hasta 7. Quizás basándose en Proverbios capítulo 24, versículo 16, que dice: porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. Entonces, esto es lo que Jesús le respondió: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Este es el versículo 22. Entonces, no se debe tomar esto en el sentido matemático de multiplicar 70 por 7 o llevarlo a la séptima potencia, amén, y empezar a llevar un récord del asunto. Lo que Jesús da a entender aquí es que el perdón es ilimitado, porque surge del amor, amén, y el verdadero amor no tiene límites. ¿Acaso no es esta una grande y noble enseñanza para practicarse en casa? Claro que sí. Amén, esto nos beneficiaría mucho. Okay, el punto número 5 es el mandamiento de Cristo, el amor. Vamos a ver primero, insisto, el ejemplo de Jesús. Amén. Juan capítulo 15, versículos 12 y 13. Este es mi mandamiento,
que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Versículo 12 empieza diciendo, este es mi mandamiento, del griego entole, es el mismo término que usó en el Evangelio de Lucas, el capítulo 18, versículo 20, entolas, son respecto a los 10 mandamientos de la ley. Me dice que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Aquí Jesús unificó el decálogo, o sea, la ley de Dios en un solo mandamiento, el amor. Dice, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Amén, versículo 13. Entonces, los 4 primeros mandamientos describen el amor a Dios y los 6 siguientes el amor al prójimo. De ahí que Jesús los resumiera en uno solo, el amor ágape, amén, con su propio ejemplo, demostrando en el máximo sacrificio. Jesús nos enseña aquí que nada existe sin amor, amén. Y la vid y los pámpanos o ramas se colacionan íntimamente a través de la savia, que así como los padres están unidos con sus hijos y los demás miembros del núcleo familiar mediante el amor. Entonces se acaba el amor y se termina la unión, dando como resultado final la destrucción de la familia. Por eso es tan importante el fomento y cultivo de esta bella savia del árbol de la vida, el amor. Amén. Entonces esto mismo lo vamos a ver con más detalle en el siguiente inciso. El B son los resultados del amor. Ahora voy a leer los versículos 14 y 15 del capítulo, versículos 14, 16 y 17 del capítulo 15 de Juan. Vosotros sois mis amigos, dice, si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Versículo 16, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Amén. Entonces ya sabemos que estas declaraciones de Jesús tienen un profundo sentido cristológico y eclesiológico, o sea, con su deidad y con su iglesia, eso es lo que quiere decir. Entonces, pero en cierto modo lo que se dice de la iglesia se dice también de la familia y viceversa. En el versículo 14 hay una promesa condicional muy interesante. Dice, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Amén. Vemos que esto es condicional. Entre los miembros de una familia cristiana se debe conservar esta misma actitud. Los padres deben de ser obedecidos, amén, por los hijos, para que haya entre ellos una relación de plena amistad y comprensión, y los hijos por su parte también deben ser atendidos, deben ser respetados. De otro modo pues no existirá la armonía y la unidad. Amén. Y en el versículo 15 se combate esa idea anticuada de prepotencia, amén, de que hay un amo y muchos siervos, y esto no es así, porque en la familia cristiana todos son amigos, amén, no hay secretos entre sus integrantes, las relaciones son amplias y cordiales, amén. Y en el versículo 16 Cristo habla del milagro de ser plantados por Él en la gracia de Dios. Dice, os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, amén. Hay frutos que corresponden a la vida cristiana con relación con la iglesia, y también están los que engrandecen la vida personal de cada miembro de la familia, amén. Tanto pues los logros sociales, los educacionales, los económicos, son temas de discutirse y perseguirse, amén, dentro del núcleo familiar y con unidad familiar. Entonces, los padres velan por los hijos, y los hijos ayudan a sus padres en lo que les sea posible, amén. Entonces debemos de poner mucha atención a las palabras siguientes de Jesús. Dice, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. La oración tiene un valor incalculable en el seno de la familia cristiana. Nada de lo discutido hasta este punto, hasta este momento de nuestra lección, tiene importancia sin la oración. ¿Okay? Entonces se hizo muy popular el dicho, la familia que ora unida permanece unida.
Y esa verdad se ha venido comprobando a través de los siglos. También, si todos los miembros de la familia se unen en el altar de oración, no solo llevarán las mismas cargas, sino que también recibirán la misma bendición. Amén. Y finalmente, en el versículo 17, se repite lo que Jesús ha venido exigiendo a sus seguidores desde el capítulo 13, versículo 34. Dice: un nuevo mandamiento os doy, que os améis unos a otros. En el capítulo 15, versículo 12 dice: este es mi mandamiento, que os améis unos a otros. Y ahora dice: esto os mando, que os améis unos a otros. Esto indica que Jesús recomienda el amor como el factor más importante para la unidad de la iglesia en general y de la familia en particular. Muy bien, entonces, en esta lección, para resumir, hemos hablado de la unidad de la familia, amén, ya que como dice Marcos 3:25, si una casa está dividida contra sí mismo, tal casa no puede permanecer. Amén. Entonces, siguiendo el sabio consejo de Efesios capítulo 4, versículo 12 y 3, vimos que para guardar la unidad se necesita que humildad y mansedumbre, y es necesario que nos soportemos, ¿verdad?, unos a otros con paciencia. Entonces, luego señalamos la enorme importancia de la comunicación entre los integrantes de la familia. Para esto citamos Proverbios 15, 1 y 2, para ver la técnica de responder pacífica y agradablemente cuando estamos recibiendo insultos o palabras rudas. Entonces, también consideramos la enseñanza de Jesús sobre ir y convencer al que nos ha ofendido para ganárnoslo con amor. Amén. Y también comprendimos que la grandeza del perdón no se puede dejar a un lado, amén, cuando se está hablando de la familia. Entonces, como personas maduras tenemos que reconocer la obligación de perdonar, no 3, ni 7, ni 490 veces, porque el perdón en el amor, el perdón en el amor del Señor, pues no tiene límites. Amén. Entonces, nosotros como conocedores de la verdad no debemos abusar también de este recurso, amén, y abusar, ¿verdad? Porque nos van a perdonar y seguir haciendo de las suyas. Entonces tenemos también cuidado de no abusar jamás. Y para cerrar con broche de oro, usamos de Juan capítulo 15 la lección de la vid, amén, y los pámpanos, y vimos como cuánto énfasis hace Jesús ahí sobre el amor también. Esta vid representada por Jesús representa a nuestro Señor Jesucristo, por ejemplo, y por precepto es básica para la unidad también de la familia. Ese ambiente de amor es también propicio para practicar la oración, amén, que es un recurso dado por Dios para bendición, para fortalecimiento del hogar cristiano, amén. Que el Señor nos ayude a aplicar estas verdades en nuestra casa, en nuestro hogar, amén. Bueno, hasta aquí llega esta clase, amén. El próximo estudio tratará acerca del divorcio y espero nos acompañen la próxima semana, si Dios nos permite. Muchas gracias por su atención.